Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Están gozosos? Amén. Deberían de estar. Aleluya. Porque el que no está gozoso debería de estar en otro lugar. Santo, alabado. Aleluya. De la gloria. Porque aquí estamos los que nos gozamos. Amén. Adiós, sí, Señor. Sean bienvenidos todos, hermanos. Gloria. Es un privilegio enorme que el Señor nos concede Aleluya, esta Padre noche precioso, de poder bendito. estar una vez más Así es, Jesús. en este lugar. Gloria a Cristo. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 10, versículo del 1 al 6. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Oramos al Señor esta noche. Precioso, bendito. Padre que estás en los cielos, Te damos, maravilloso Dios. bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor eterno, porque nos concedes, oh Dios, el privilegio de estar una vez más delante de ti. Un nuevo día, Gracias, un momento para porque estar hemos en podido tu casa, adorarte, Señor. para alabar y Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de Sí, nosotros. Señor, porque sediento está. Porque tu palabra dice que tú pones el dinero que no debe hacer. Y tú nos trajiste esta noche, Señor, con un propósito, Padre. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche envíes tu palabra, que hables a nuestra vida, que nos exhortes, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender cuáles son tus propósitos para nuestra vida. Padre, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que sea tu palabra viva, Señor, de lo que vimos. En el nombre de Jesús, quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, Señor. Amén, bendito. Y amén. Amén, Aleluya. glorioso. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Esta noche, a la luz de estos versículos que hemos leído, queremos meditar acerca del tema la necesidad de buscar de Dios. Creo, hermanos, de que no hay nadie que pueda decir que ya no necesita buscar de Dios. Sí, Porque para buscar de Dios no hay límites. así es. Entre más buscamos, más necesitamos de Dios. Amén, aleluya. Aquel que más busca necesita buscar más de Sí, Dios. Señor, así es. Sin embargo, creo que la iglesia de hoy en día ha perdido ese valor cristiano Ayúdanos, Señor. y ya no tiene ese deseo y ese anhelo que tenía la iglesia hace algunos años atrás, en donde todo el creyente, todo el que llegaba al camino del Señor, se le enseñaba a buscar de Dios, se le enseñaba a tener una vida de comunión
de entrega a Dios. Hoy desde el púlpito nosotros les predicamos, les enseñamos, pero pareciera de que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sí, Señor. Amén. Y alguien puede decir, hermano, ¿y por qué está seguro de eso? Porque, hermanos, en la iglesia se ve la clase de cristianos que somos. Sí, Padre Celestial. Porque no nos involucramos y no nos metemos a buscar de Dios. Y todos, absolutamente todos, necesitamos de Dios. Así es. No hay nadie que pueda decir, no, hermano, yo ya no necesito de Dios. Yo ya busqué demasiado. Yo oro 12 horas al día y no necesito más. No, todos, absolutamente todos, por más que nos sometamos, por más que busquemos de Dios, siempre vamos a necesitar de Dios. Así es, Señor. Y siempre vamos a necesitar, hermanos, meternos con Dios. Cierto. Porque no es suficiente lo que buscamos de Él. Sí, Si Señor. oramos una hora, no es suficiente una Sí, hora. es cierto. Si oramos 2 horas, no son Es suficientes 2 cierto. horas. Si ayunamos un día a la semana, no es suficiente llenar un día a la semana o un día al mes. Santo. Para los que lo hacen una vez al mes. Aleluya. Lo cierto, hermanos, es que todos necesitamos buscar más de Dios. Amén. Porque es cuando Dios obra en sus hijos y en su pueblo. Amén. Es cuando nosotros, hermanos, nos metemos, nos sometemos a la voluntad de Él. Sí, Señor. Muchos queremos ver milagros en nuestra vida, pero no nos sometemos a Dios. Sí, así es. Muchos queremos ver la gloria de Dios descender, pero no tenemos el coraje para buscar de rodillas a Dios. Es cierto. Muchos hermanos deseamos que Dios nos dé lo que necesitamos o lo que queremos, porque muchas veces pedimos algo que queremos pero que no necesitamos. Ay, sí. Y Dios nos va a dar lo que necesitemos. Amén. Y no lo que Aleluya. nosotros queremos. Gloria a Dios. Así es. Pero queremos que Dios nos responda, pero no tenemos una vida de entrega a Dios. Así es, cierto. Realmente, hermanos, necesitamos tener comunión con Dios. Amén, papito. Gloria a Dios. Creo que tanto creyentes como no creyentes necesitamos de Dios. Así es. Sí, amén. Y es que tanto en la iglesia como allá afuera buscamos a Dios solo cuando tenemos una necesidad. Oh, Señor. Y eso se ha vuelto quizás como una regla, diría yo. Que voy a buscar de Dios solo cuando necesito, cuando tengo un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que me está atormentando y entonces voy a buscar de Dios porque sí necesito de Dios. Yo no sé cuántos eran cristianos para el tiempo de la guerra, pero en el tiempo de la guerra, hermanos, las iglesias se llenaban. Era increíble ver cómo las iglesias estaban llenas. ¿Pero por qué? Porque la gente tenía miedo de morirse y necesitaba la protección de Dios. Aleluya. Pero se terminó la guerra y las iglesias empezaron a vaciarse. Señor. Porque la gente vio que ya no necesitaba la protección de Dios. Cuando hay terremotos, díganme si no es cierto que las iglesias Ah, se sí, es llenan. cierto. Aleluya. Porque la gente tiene miedo a morirse. Sí, es cierto. ¿Usted tiene miedo a morirse? No, Señor. El apóstol Pablo decía, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Aleluya. Y esa debe ser nuestra condición. Amén. Gloria a Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, el Señor somos. Aleluya. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando ocurren ese tipo de adversidades, la gente busca de Dios y vemos las iglesias llenas. Porque es en ese momento en que el hombre está más necesitado. Y como está más necesitado, entonces busca a Dios. Hermanos, a Dios hay que buscarlo las 24 horas del día, Aleluya. los 366 días del año. Amén.
A Dios hay que buscarlo en las buenas y en las La mala, malas. así es. A Dios hay que tenerlo, hermanos, cuando tenemos y cuando no tenemos. Cierto. A Dios hay que buscarlo, hermanos, cuando estamos alegres y cuando estamos Tristes. tristes. Aleluya. A Dios hay que buscarlo cuando estamos débiles y cuando estamos Es fortalecidos. cierto. A Dios lo necesitamos todo el tiempo. Sí, Señor. No hay ningún momento en que podamos decir ya soy suficiente y ahorita me siento como Superman y no necesito Ay, de Dios. Señor mío. Me siento como Sansón para hacerlo bíblico. Aleluya. Y ya no necesito de Dios. Oh, Jesús. Ese fue el problema de Sansón, Sí, Señor. que él se creyó autosuficiente Es. y se dejó llevar por la maldad. Así es. Se dejó llevar, hermanos, por los deseos de la carne. Señor. Y esos deseos de la carne lo llevaron al fracaso. Así es. Y creo que ya se los he dicho en otro mensaje, que sirvió de burla para Así es. los filisteos. Pero lo cierto es que esta noche el Señor quiere dejarnos claro a nosotros que somos necesitados de Él. Aleluya. Y aunque no lo reconozcamos, Claro. es posible que alguien diga, no, yo no necesito, pero somos necesitados. Amén, Señor. Pero Dios, hermano, va a actuar en nuestra vida. Y Dios va a hacer las cosas en nuestra vida cuando nosotros nos sometamos a su voluntad. Así es. Me llama la atención del pasaje que leímos, el capítulo 10 y 11 de este libro de los Hechos. Porque este hombre llamado Cornelio nos deja una gran lección. Una lección, hermanos, que no debemos de olvidar. Este hombre, dice la Biblia, que era un hombre que no era judío. Además de eso, era un soldado romano. Pero además de ser un soldado romano, tenía, hermanos, una jerarquía dentro del ejército romano. Era un centurión. Es decir, que no era cualquier soldado. Era un hombre, hermanos, que cualquiera pudo haber pensado cómo ese hombre va a buscar de Dios. Porque nosotros tenemos el concepto de que un oficial del ejército es un hombre que es arrogante, que es un hombre que no busca de Dios, que es un hombre déspota quizás, porque la mayoría de hombres del ejército, aunque hoy en día para la gloria de Dios hay muchos que son cristianos. Amén, gloria a Dios. Un día de estos estaba viendo, me parece que fue en el oriente del país, donde estaban haciendo un culto solo soldados. Aleluya. Y qué hermoso se veía. Como con disciplina. Hermanos, porque Dios está obrando. Aleluya. Pero si nos remontamos unos años atrás, nos vamos a dar cuenta que los militares no buscaban de Dios, eran hombres que no querían de Dios, porque en su posición en la que ellos se encontraban, ellos se creían autosuficientes y decían que ellos no necesitaban de Dios. Es más, ellos se burlaban de los cristianos. Se burlaban de cuando alguien llevaba en la mano una Biblia, porque ellos no creían ser necesitados de Dios. Pero este hombre Cornelio, hermanos, nos deja, como dije ya, una lección grande. Porque además de no ser judío, además de ser un militar y además de tener un rango dentro del ejército romano, este hombre era mejor que muchos de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Dice en los versículos que leímos, en el versículo 2, dice que era un hombre piadoso. ¿Cuántos piadosos hay esta noche? Aleluya. Ay, bendito. Solo dos. Aleluya. Dice que era un hombre temeroso de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos temerosos de Dios? Gloria a Dios. Y dice que no era solamente él, era él y toda su casa. Ajá.
¿Cuántos son temerosos de Dios y toda su casa también? Aleluya, Padre, bendito. Gloria a Dios. Además de eso, dice que oraba a Dios siempre. Amén. Hermanos, cuando yo leía esto, decía, en realidad, este es un gran ejemplo para usted y para mí. Sí. Porque quizás muchos no llegan ni a la mitad de lo que este hombre era. Así es, amén. Señor mío. Y esto que él no era cristiano, Así es. él no era creyente. Sí. Señor. Sin embargo, era un hombre que buscaba de Dios. Aleluya. Era un hombre que tenía una entrega a Dios. Bendito. Y entonces yo me pregunté por qué este hombre buscaba de Dios si él no era creyente. Posiblemente él había oído hablar de Jesús. Amén, aleluya. Posiblemente, hermanos, alguien le había predicado y él había entendido lo que era ser un hijo de Dios. Aleluya. Pero le faltaba lo mejor, Ujú. tener a Cristo en su Así corazón. es, así es. Pero esto que él hacía, hermanos, le valió Ujú. para que Dios lo viera con buenos ojos, Aleluya. para que Dios se apiadara de él, Así es. para que Dios tuviera misericordia de él Amén. y para que Dios, hermanos, obrara no solamente él, en él, sino en su casa también. Aleluya. Si ustedes siguen leyendo, y les voy a dejar de ver que lean toda esta historia, Gloria a Dios. Amén. para que lean la Biblia. Aleluya, Padre. Aleluya. Bendito. Hermanos, se van a dar cuenta de que Dios dice aquí que él vio en una visión que un ángel de Dios le hablaba Ujú. y que este ángel le decía: ve y manda a traer a Pedro, Ajá. a Simón Pedro. Él está en la casa de otro que se llama Pedro, que es curtidor, que ese era el oficio de aquel hombre. ¿Y cuál era el propósito? Hermano, Dios quería obrar en él. Así es. Dios quería hacer algo grande con este hombre, Ujú. así como Dios quiere hacer algo grande con usted. Amén, Dios. Pero para eso necesitamos hacer lo que este hombre hacía. Aleluya. Para eso, hermanos, necesitamos tener por lo menos la mitad de lo que este hombre hacía. Oh, Señor mío. Es por lo menos, no porque deberíamos de tener el doble de lo que este hombre Así hacía. es, así es. Deberíamos de ser hombres, hermanos, que hombres y mujeres que buscamos de Dios siempre. ¿Saben que me llama la atención? Porque en el versículo 30 de este capítulo, cuando le preguntan que por qué razón había mandado a traer a Pedro, dice él en el versículo 30, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oigan, yo estaba en ayunas. Aleluya. Y entonces esto me tocó a mí, Ay, glorioso Padre. porque digo, ¿cómo era posible de que este hombre que no era creyente, Ajá. este hombre que no tenía a Cristo en su corazón, porque hasta este momento no lo tenía, Sí. este hombre estaba en ayunos? Ujú. Y muchos de nosotros, hermanos, en la iglesia, y les digo otra vez, creo que cada mensaje les digo esto y lo voy a aburrir, pero no Aleluya. importa, Hable. hasta que el Señor les quebrante y les toque. Aleluya, Padre Santo. Gloria a Dios. Pero decía yo, ¿cómo es que muchos en la iglesia ni siquiera una vez al mes pueden ayunar? Ay, Jesús. Y este hombre, además de que era piadoso, además de que era temeroso de Dios, además de que oraba a Dios siempre, estaba en ayunas. Aleluya. Hermanos, es que eso es lo que Dios necesita. Así es. Dios necesita, hermanos, hombres y mujeres, igual que este hombre, para que Él haga descender su gloria. Amén, así es. Dios necesita hombres y mujeres que busquen de Él, Así para es. que Él obre, hermanos, en su pueblo. Amén, aleluya. Dios no necesita hombres y mujeres que vengan todos los días al culto a sentarse y que se vayan y que todo se acabó y estuvo bonito el culto. Y no me gustó el mensaje porque lo mismo me dijeron. Aleluya, Santo. Pero
Pero Dios no quiere eso. Amén. Jesús, Dios quiere amado. hombres y mujeres Sí, Señor. que se entreguen, Gloria que a Dios. busquen en Él. Así es. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar ejemplos así como este. En este mismo libro de los Hechos se habla de un hombre que era etíope y que dice la palabra de Dios que él venía de adorar. Oigan, él venía de adorar, pero además de eso, él iba leyendo Sí. el profeta Isaías. Amén. Él iba en el camino, en el carruaje, iba leyendo. Sí, Señor. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? No levanten la mano. Respondan al Señor. Amén. Pero aquel hombre iba leyendo la Biblia. Y como él iba leyendo la Biblia y venía de adorar, el Señor vio Amén. con buenos ojos lo que aquel hombre hacía. Así es. Y le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro, porque algo grande voy a hacer con ese hombre. Aleluya. ¿Pero por qué fue? Porque él tenía una entrega. Amén. Aleluya. A pesar de que no era judío, Sí, Señor. a pesar de que no era cristiano, Cierto. él no era convertido, pero él venía de adorar a Dios. Amén. Él venía de buscar de Dios, Así es. porque él sabía que tenía necesidad de buscar de Sí, Dios. Señor. Aleluya. Yo sé que esta noche usted está aquí porque usted tiene necesidad de Dios. Aleluya. Señor. Porque los que no vinieron, esos están tranquilos, no necesitan de Dios. Pero usted y yo sí somos necesitados. Amén. Y por eso estamos esta noche. Sí, Señor. Pero nos hace falta, hermanos, una entrega más. Amén. Así es. Nos hace falta que nosotros dediquemos nuestra vida, Sí, nuestra Señor. alma, Sí, nuestro Señor. tiempo, Amén. nuestra fuerza Cierto. para el Señor. Aleluya. Necesitamos, hermanos, hombres y mujeres que estén siempre de rodillas para que Dios haga la obra y haga el Amén. milagro que Aleluya. nosotros Gloria a necesitamos. Dios. Este eunuco iba camino a su tierra cuando el Señor le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Y cuando Felipe lo vio y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Aleluya. Mucha gente allá afuera. Amén, hermano, aleluya. necesita El de Señor. conocer, y yo Sí, les Señor, así expliquemos es. la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente allá afuera está necesitada, Sí. al igual que este etíope, Ajá. que se les predique la Sí, palabra Señor. de Dios. Aleluya. Aleluya. Y Felipe dice la Biblia que pensando desde esa escritura en adelante le enseñó, le predicó, le dijo que era lo que el profeta estaba diciendo ahí. Y cuando llegaron, hermanos, a cierta agua, dice la Biblia que el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Era un hombre que estaba necesitado de Así Dios. es, así es. Era un hombre que se le sentía, hermano, la necesidad de Dios. Aleluya. Así debería de sentirse en nosotros. Amén. esa necesidad de Dios, Dios. Padre. Así deberíamos de ser nosotros, hermanos, necesitados de Dios. Señor, aleluya. Y la Biblia dice que descendieron, recibió a Cristo y se bautizó. Aleluya. Sí, bendito. Esa es la obra gloriosa que Dios hace. Aleluya. Esa es Aleluya. la obra gloriosa que Dios hace. Señor. Así es. Cuando hay un corazón que se entrega. Ay, Cuando hay un corazón dedicado. Amén. entregado a Él. Aleluya. Así es la obra que Dios hace, hermanos, cuando hay corazones dedicados, dispuestos para Dios. Así es. Dios no va a hacer una obra grande si nosotros no disponemos nuestro corazón. Aleluya. Dios no va a oír nuestro clamor, hermanos, y como dijo el pastor que predicó el domingo, aunque el pastor ore por nosotros, pero si nosotros no nos sometemos, Dios no va a responder. Así Porque es. Dios necesita entrega de Amén. nosotros. Aleluya. Así es, cierto. Dios necesita entrega de todo. Señor, Aleluya. Gloria a Dios. Y si no nos entregamos, Dios no va a obrar. Así es. Por eso es que muchos no reciben respuesta a sus oraciones, porque son oraciones así, Chiquititas. Aleluya. Padre Santo. así. Jesús amado. Pero Dios necesita oraciones que pasen, que lleguen. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y si usted ora y el Señor no le responde, entonces dele gloria a Dios, Amén. porque Él está tratando con Así usted. es.
Bendito. Sabe que si le responde después ya no va a orar. Ay, Jesús amado. Pero lo cierto es, hermanos, que necesitamos someternos. Amén. Este hombre, este etíope, tenía necesidad. Estaba con la necesidad. Y por eso Dios le mandó al apóstol Felipe para que le explicara y le hiciera entender qué era lo que él en realidad necesitaba. En el capítulo número 16 también de este mismo libro se nos habla de una mujer llamada Lidia. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo llegó a ese lugar y ahí había un grupo de personas y entre ellas estaba Lidia. Así es. Pero este grupo de personas no estaban reunidos hablando del vecino o del hermano. Este grupo de personas, hermanos, se habían reunido para orar. Amén, Ellos aleluya. estaban orando, Sí, estaban entregadas Sí. a Dios. así es. Era un grupo de personas, hermanos, que estaban entregadas porque ellas sabían que tenían necesidad de Dios. Sí, así es. Y es así como Dios envía al apóstol Pablo para que a través del apóstol Pablo, esta mujer llamada Lidia, que dice que era vendedora de púrpura, Así es. versículo 13 al 15 dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración Así y es. sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aleluya. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, Aleluya. estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella Amén. para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí. Y oiga que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Aleluya. Pero quiero que vean esto. En los 3 ejemplos que les he puesto, hermanos, se da la misma situación. Los 3 no eran creyentes. Los 3 buscaban de Dios. Así es. Los 3 tenían necesidad de Dios. Sí. Los 3 estaban entregados a Dios Así es. sin ser creyentes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir esta noche? Ay, Señor. Que si somos creyentes, Así debíamos de ser más que eso. más que ellos. Así es. Así es. Porque esta mujer dice que el Señor abrió el corazón de ella. ¿Por qué razón? Porque ella estaba atenta. Amén. Ella no llegó a pasar el tiempo allí. Ella no llegó a ver qué decían hoy, a ver quién canta, a ver si me gusta cómo cantó. Aleluya. Ella no llegó a ver, hermanos, a ver qué pasaba, a ver quién sube y predica hoy. A eso voy a ir. Ella Aleluya. llegó a orar Amén. junto con las demás Sí, mujeres. Señor. Ella llegó a buscar de Dios. Así es. Señor. Y por eso fue que Dios vio en ella el deseo y abrió su corazón para que Pablo le predicara la palabra, para que, hermanos, el Dios Todopoderoso tuviera misericordia de ella y entonces obrara en su corazón. Así es. Y al igual que Cornelio, esta mujer dice que con toda su familia, y que esa es la bendición que Dios trae cuando usted y yo nos entregamos a Dios. Esa es la bendición que nosotros, hermanos, llevamos a nuestra familia. Que por nosotros los demás van a llegar a los pies del Amén. Señor. Gloria a Dios. Si usted tiene familia que no ha llegado al Señor, Oh Jesús. solo sométase a Dios. Amén. Solo pídele a Dios. Sí, Señor. Solo ore al Señor. Amén. Aleluya.
Aleluya. Pídale a Dios que Dios obre. Amén. Pero pídaselo de verdad. Amén. Aleluya. Pídaselo de rodillas, orando. Pídaselo en ayuno. Pídaselo, hermano, buscando de Dios. Porque es la única manera en que Dios va a obrar. Así es. No hay otra manera, hermanos, en que podamos romper cadenas, sino a través de la Amén. oración. Aleluya. Gloria a Dios. Las cadenas te rompen cuando usted y yo oramos. Señor, amén. Aleluya. Saben que el diablo no le tiene miedo a los cristianos solamente porque están en la iglesia. No. El diablo no me tiene miedo a mí solo porque ando en la Biblia en la mano. Así es. No, el diablo no le aplica eso. Así es. Al diablo le tiene miedo a aquellos hombres y mujeres que son de oración. Amén, amén, así A es. esos cierto. hombres y a esas mujeres que oran. Gloria a Dios. A eso les debe el Amén, diablo. Y que el aleluya. Señor lo reprenda. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si queremos ver la obra de Dios, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver milagros de Dios, si queremos ver a Dios obrar, tenemos que someternos como Amén, nuestro Así Padre. es, aleluya. Y puedo darles ejemplos también del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que buscaron de Dios y Dios hizo milagros grandes. Así es. ¿Quieren uno? Sí. María. Amén. ¿Saben quién es María? ¿O saben quién es Ana? Perdón. Ana, sí. Ana. La mamá del profeta Perdón. Samuel. Ana Así es. era una mujer Sí. que no podía tener hijos, era estéril, Sí. pero ella anhelaba Sí, Señor. tener un hijo. Así es. Así como usted anhela que Dios le responda. Amén. Aleluya. ¿Cierto? Amén. Aquella mujer anhelaba que Dios le diera un hijo. Así es. Y ella se fue al templo a orar. Así es. Y oraba, y oraba, y oraba. A tal grado de que el sacerdote pensó que estaba borracha. Así es. Pero a ella no le importaba lo que la gente dijera de ella. Ay, ay, A ay, ella lo único que le importaba es que su Dios le Amén. escuchara, que le Aleluya. respondiera. Gloria a Dios. A ella lo único que le importaba era que Dios escuchara su ruego. Sí, Señor. Porque ella estaba decidida a mover la mano de Dios. Ay, gloria a Dios. Ella estaba decidida a que Dios le contestara su petición. Bendito. Y por eso es que ella oraba y buscaba de Dios. Así es. ¿Y cuál fue el resultado de ella? Tuvo un hijo. Así es. Ese varón se llamó Samuel. Amén. Profeta. Fue un gran hombre de Dios, Aleluya. juez Sí. y profeta Amén. del Señor. Gloria. Hermanos, así como esta mujer llamada Ana, puedo mencionarle, por ejemplo, a Josué, un hombre que hizo que el sol se detuviera. Así es. ¿Y cómo lo logró? Entregándose a Dios, Así es. Amén. de rodillas delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Josué hizo que el sol se detuviera, Así es. hermanos, pero porque él tenía una entrega a Dios. Sí, Señor. ¿Qué es lo que usted desea de Dios? ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Y el Señor no se lo ha respondido. Dios quiere ayudarle, Dios quiere responderle, Amén. Dios quiere darle respuesta, Sí, Señor. pero Él quiere entrega, Aleluya. dedicación. Así es. Él quiere que usted se someta, Aleluya. Él quiere que usted sea obediente. Gloria a Dios. Creo que ya se lo he dicho en otra ocasión, se lo repito también. Amén, amén. Obediencia es lo que Dios Amén. quiere. Aleluya. Padre glorioso. Dios no se agrada porque vengamos todos los días al Sí, culto, Padre precioso. aunque deberíamos de hacerlo, Claro. porque es parte de la vida Sí, cristiana. Señor. Dios no se agrada, hermanos, que andemos una Biblia y que andemos cantando coros, que deberíamos de hacerlo porque somos cristianos. Amén. Y eso es lo que nos identifica. Señor. Ya usted ya no debe de cantar música mundana, Oh, Jesús. debe de tener en su boca, en su voz, Alabanza. en su Gloria. repertorio, Gloria. la alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y
si de vez en cuando se le sale una reprenda al diablo, Amén, dígale, amén, amén. dígale que usted Hijo de Dios. está para adorar al Sí, Señor. Señor. Amén, Esa aleluya. Eucaristía a Dios. Hermanos, pero Dios demanda de usted y de mí entrega. Sí, Señor. Dios demanda de usted y de mí una entrega incondicional. Él quiere que nosotros tomemos el ejemplo de este hombre llamado Cornelio. Oiga, si este hombre era así cuando no era cristiano, ¿se imagina usted lo que fue después de que el Señor lo convirtió? La Biblia no lo menciona, pero uno se puede imaginar si este hombre era así, sin conocer a Cristo. Cuando él fue cristiano, fue un hombre, hermanos, que hizo grandes cosas para la obra del Señor. Aleluya, Padre precioso. Fue un hombre que fue capaz, quizás, de hacer que el imperio temblara. Porque él era un hombre que se entregaba. Era un hombre, hermanos, que sabía lo que él quería. Que él sabía que había un Dios, que aunque él no lo conocía, pero que él sentía en su corazón, él sentía en su alma ese deseo de entregarse a él. Gloria a Dios. Y por eso es que él era un hombre piadoso, temeroso, entregado a Dios, que oraba todo el tiempo y que ayunaba además de eso. Quizás, hermanos, nosotros no estemos a la altura de este hombre, pero eso es lo que Dios quiere. Aleluya, Padre. Quizás usted y yo no lleguemos a esto, pero eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Porque si este hombre que no era cristiano era así, ahora usted y yo que somos creyentes, deberíamos de ser mejores. Así es, Señor amado. Deberíamos de tener más entrega. Aleluya, Padre. Deberíamos, hermanos, de saber que somos propiedad de nuestro Dios. Así es, Y Jesús. que si somos propiedad de nuestro Dios, entonces debemos dedicarnos a Él. Aleluya. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así es. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Pero ¿cuál es la oración eficaz? Es aquella, hermano, que se hace desde lo más profundo de nuestro Nuestro ser. ser, aleluya. Es aquella oración que sale de lo más profundo de nuestro corazón para nuestro Dios. Sí, Señor. Es aquella oración en la cual nosotros, hermanos, derramamos nuestra alma delante de Dios. Así es. Esa es la oración que Dios necesita. Aleluya. Él no necesita oraciones de 5 minutos. Porque para muchos orar 5 minutos es orar un montón. Ay, Señor mío. Pero Dios no necesita oraciones así para responder, para obrar. Dios necesita que nosotros nos dobleguemos, Así es. nos entreguemos. Sí, Señor amado. El cuerpo no quiere, ¿cierto? Así es. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando van a orar de repente les da pereza, les da sueño? Sí, amén, amén, amén. Reprenda al diablo Sí, y póngase de rodillas y ore al Señor. amén. Gloria a Dios. Porque el enemigo va a tratar de todas maneras, hermanos, de robarnos la bendición. Sí, sí. El enemigo sabe que si usted ora, usted es un cristiano poderoso. Amén. Aleluya. Y es por eso que le pone sueño para que usted no ore. Sí, sí. Pero yo reprendo al diablo esta noche Aleluya, para gloria a que Dios, usted amén. sea un hombre y una mujer de oración. Aleluya. Y yo declaro, hermano, esta noche en el nombre de Jesús que usted y yo vamos a ser hombres y mujeres de oración. Amén. Gloria a Dios. Y nos vamos a entregar a Dios. Sí, Señor, amén, Padre precioso, Que nos bendito. vamos a entregar a Él para ver la gloria descender. Así es, así es. No hay otra manera, hermanos, de que hagamos mover que Dios mueva su mano. Así es. No hay otra manera, hermanos, de ver cómo Dios obra en esta congregación, sino de rodillas delante de Dios, entregados en cuerpo y alma.
Ese poquito de tiempo que tenemos, dediquémoselo al Señor. Seamos como aquella mujer que dio lo único que tenía, pero fue poquito, pero fue lo que ella tenía. Pero lo dio porque ella sabía que con eso estaba agradando a Dios. Señor. Quizás usted no tenga mucho tiempo porque trabaja, porque estudia, pero ese poquito de tiempo dedíqueselo con calidad al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, Sí, amén. para que seamos hombres y Sí, mujeres Señor, así es. de oración, Aleluya. entregados, Así es. dedicados a Él. Así Sí, es. Señor. En este mismo pasaje, Dios le enseñó a Pedro que Él no hacía acepción de personas. Sí. Es, amén. Porque cuando el Señor en visión le mostró a Pedro lo que él iba a hacer, Pedro le dijo, el Señor le dijo, perdón a Pedro, mata y come, porque la palabra de Dios dice que él tenía hambre y era hora del almuerzo, Así es. y él tenía hambre, pero como no había comida, en lo que le preparaban la comida, él se fue a orar. Que es lo que muchos hacemos, ¿cierto? Se fue a orar. Y allí el Señor le mostró un lienzo con todo tipo de animales. Así es. Y el Señor sabía que él tenía hambre y le dijo, Pedro, mata y come. Así es. Y Pedro le dijo, Señor, no, jamás ha entrado cosa inmunda en mi Sí, boca. Señor. Así que no lo voy a hacer. El Señor le dijo, Pedro, Sí, no Señor. eres inmundo Sí, lo que Señor. Dios ha santificado. Gloria a Amén, Cristo. aleluya. Gloria a Dios. Esto lo digo, hermanos, porque muchas veces nosotros actuamos como Pedro. Mejor pidámosle a Dios Sabiduría. que Él nos dé un corazón Sí, Señor. como el de este hombre, Señor. un corazón piadoso, Sí, Señor. un corazón temeroso, Señor. un corazón entregado a Él. Aleluya, Padre. Si hacemos así, Dios va a hacer maravillas en medio de Amén. nosotros. Así es, Jesús. Si queremos ver maravillas, sometámonos al Señor. Aleluya. Pero esa es decisión de cada uno. Amén. Cierra sus ojos y oramos. Padre que estás en los cielos,